Buenos días chicos, esta es la clase de tecnología, las mismas indicaciones de las semanas pasadas, copiar las diapositivas en su cuaderno, porque estas sirven al momento de que vayamos a hacer la evaluación. La evaluación la vamos a hacer de forma, vamos a tratar de hacerla de forma que ustedes puedan hacerla en línea, o sea que la nota no salga automáticamente y no haya necesidad de hacer guías, ¿verdad? Entonces, la clase de tecnología séptimo 1 y 2. Esta es la segunda semana, el tercer parcial, del 3 al 7 de agosto. Como ustedes sabrán, al final están las tareas y bueno, espero que todos eh, podamos terminarlo y bueno, y sin más que agregar, comencemos la clase. Si hay alguna referencia que ustedes quizás no entiendan, me escriben para explicarles un poco más, puesto que este es un video reciclado, ya que es el mismo tema que estábamos viendo con los chicos de séptimo grado, perdón, de sexto grado. Entonces, cualquier duda, no duden en hacérmela. Y bueno chicos, esto es todo. Continuemos con la presentación. Bien, el tema que vamos a tratar esta semana son las tecnologías de la información y la comunicación, mayormente conocido como TICs o NTI, NTICs, como solamente le agregamos la palabra nuevas, tecnología de la información y la comunicación. Bien, antes de esto, antes de entender qué son las TICs, tenemos que entender qué es la comunicación, ¿no? Entonces, tenemos que entender que los seres humanos nos comunicamos. Y eso es algo que nos define como especie, que nos define de otros animales o de otros seres, es la comunicación que nosotros tenemos. Y la forma en que los seres humanos nos comunicamos ha cambiado a través de la historia. ¿Ok? Y este cambio va relacionado con el concepto de comunidad. ¿Ok? Si usted está en una comunidad, por ende se tiene que comunicar. Usted estando solo o no teniendo contacto con la comunidad, usted no se comunica. Entonces, comunicación proviene de comunidad y por lo tanto tiene que ver con la organización de la sociedad. Las mejores sociedades, las sociedades mayor organizadas, ¿ok? Que tienen un mejor calidad de vida, son aquellas sociedades que tienen una constante comunicación. Entonces vamos a hablar sobre las TICs, ¿ok? ¿Qué son las TICs y la comunicación? ¿Ok? Una de las primeras TICs o una de las primeras tecnologías de la información y la comunicación fue la escritura, ¿no? La escritura y la forma en que nos comunicamos hoy no ha existido siempre. Miles de años atrás no se hablaba el español, había otro tipo de comunicación. Tenemos que entender que cuando hablamos de TICs, no solamente hablamos de lo que hoy conocemos como el celular, la computadora, ¿no? Eso es algo que vino o que viene después, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía, la escritura y la forma de comunicarnos hoy no ha existido siempre. Las formas en cómo tenemos comunicación han ido modificándose a través del tiempo. Entonces, como les decía, tenemos la computadora, el celular, pero antes de eso las TICs, o antes de esas tecnologías de la información y la comunicación, teníamos, ejemplo, la escritura. Una carta era una tecnología de la información y la comunicación que, como ustedes habrán visto en las clases de español, no siempre el correo había sido un medio de comunicación. Eso tardó mucho tiempo en poderse hacer. Asimismo, también tenemos el telegrama, que es otra de las tecnologías que han ido desapareciendo, pero que eran tecnologías. No, asimismo la televisión, la radio, que hoy están presentes, pero ya no tienen el impacto que tenían en una época, ¿no? Esas también son tecnologías. Dice, el ser humano ha ido cambiando la forma en que se comunica, pero siempre con el objetivo de expresar sus ideas o información. El ser humano ha mutado y a través de la historia ha modificado y ha cambiado la forma en cómo comunicarse, en cómo transmitir esta información. Y hablando de eso, hablando de eso, vamos a definir qué es comunicación y qué es información.
¿ok? Entonces tenemos que comunicación, ¿no?, es la acción y efecto de comunicar o comunicarse. Estos son términos que si usted los busca en el diccionario los va a encontrar. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Transmisión de la información en el seno del grupo, considerada sus relaciones con la estructura de este grupo. Conjunto de técnicas que permiten la difusión de mensajes escritos o audiovisuales a una audiencia vasta y heterogénea. Hablamos a una audiencia vasta, a una audiencia sumamente grande, ¿verdad? Entonces, conjunto de técnicas que permiten la difusión de mensajes. Entonces, nosotros con la comunicación tratamos de transmitir un mensaje. Y uno de los componentes de la comunicación es el emisor, el mensaje y la persona y el receptor, ¿no? Para que una comunicación sea correcta, tienen que haber estos tres elementos. Entonces, cuando aplicamos las TICs o hablamos de las TICs nuevas, por ejemplo, podemos ver en Zoom, ¿no? En Zoom tenemos alguien que transmite, un emisor, en este caso es el docente. Vemos el mensaje, ¿no? El mensaje es lo que uno dice, y el receptor pues son ustedes, ¿ok? Pero a través no solamente funciona emisor, receptor, mensaje, no, tiene que haber un puente, un canal por el cual nos podamos comunicar, y es justamente ahí donde entran las TICs, ¿no? Tenemos Facebook, por ejemplo, hay un emisor, hay un mensaje, hay un receptor, y el canal sería la aplicación de Facebook. Lo mismo WhatsApp, lo mismo Twitter, YouTube, Zoom, Gmail, que es el correo, una plataforma de correo, entre otras, ¿no? Entonces, un receptor, un emisor y un mensaje. Perdón, un emisor, un receptor y un mensaje en medio de los dos, pero a través de todo eso tiene que ir un, un canal, que este es o es la vía el que lleva el mensaje. Bien, ahora cuando hablamos de información, ¿no?, vamos a definir lo que es información. Dice, información es acción y efecto de informar, que es igual a dar a alguien noticias de alguna cosa. Conjunto de noticias o informes. La información es lo que nosotros queremos transmitir mediante la comunicación, ¿no? Tenemos que tener muy claro que comunicación e información no es lo mismo. La información va dentro de la información. Perdón, la información va dentro de la comunicación. Entonces, cuando nosotros queremos comunicarnos o queremos transmitir algo, usamos lo que queremos transmitir es la información. ¿Y cómo vamos a hacer que esa información llegue a su destino final? Bueno, por medio de la comunicación, ¿no? Dice, la información se transmite a través de mecanismos de comunicación. Por ejemplo, ¿qué mecanismo? Los interlocutores, que son las personas que hablan, ¿no?, los que interactúan. En este caso serían el emisor y el receptor, como habíamos planteado en la diapositiva anterior. El tipo de comunicación. ¿Qué tipo de comunicación vamos a utilizar? Escrita, hablada, ¿ok? Audiovisual, ¿no? Ver un video, por ejemplo. Eh, eh, Audios, ¿no? Los canales de comunicación, como les decía, los canales de comunicación que hoy en día se dicen o son plataformas multimedia, aplicaciones, etcétera. Existe interacción entre los canales de comunicación, los individuos y los grupos y las redes de comunicación empleadas. A medida de conclusión, podemos decir que con el uso de las tecnologías de la información y comunicación se puede lograr despertar el interés en ustedes, los estudiantes. Díganme, ¿cuántos de ustedes no se han sentido motivados ahorita en tiempo de cuarentena, ¿no?, y el conectarse por medio de Zoom, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no han sentido ese interés o esa motivación para poderse integrar? ¿Cuántos de ustedes eh, no han despertado ese interés por investigar un tema, ¿no?,
al saber que ya no tienen la ayuda del docente, a querer investigar un poco más del tema por su cuenta, ¿no? Esa es parte de la motivación de las ventajas de las TICs. E incluso este medio que estamos utilizando son TICs, ¿no? Porque son nuevas tecnologías de la información y la comunicación en cómo nosotros nos vamos a comunicar. Y las tecnologías de la información y la comunicación o TICs son un elemento importante y primordial que todos los seres humanos debemos, eh, debemos de usar. ¿Sí? Esto es una realidad, ¿no? Esto ya está y nos tiene que obligar a todos y todas a actualizarnos para satisfacer las necesidades de esta sociedad, ¿no? Me alegro que muchos de ustedes ya sepan manejar muchas de las tecnologías de la información y la comunicación. Pueden utilizar una computadora, pueden utilizar un celular. No solamente para usarlos con fines recreativos. No somos de fines recreativos es jugar, ver videos, ver imágenes, ver memes o otro tipo de fin recreativo ajeno a ponerlo a usar. Por ejemplo, no es lo mismo que usted compre una computadora para estar jugando o una computadora para realizar trabajos, para hacer investigaciones, para hacer cuadros de Excel, presentaciones en PowerPoint, documentos en Word. Entonces todo eso va relacionado dentro de las TICs y es algo que todos debemos de estar listos y preparados. Ok, con esto damos por finalizado el tema, recordándoles la reunión de Zoom que tendremos a las 11 de la mañana, ok, y por ende que estén listos y preparados. Sin más que decirles, pasamos a la tarea. Hemos llegado al final. La tarea que vamos a hacer esta semana es elaborar un cuadro comparativo de los avances de la comunicación y tecnología en Honduras, ¿no? Tomando en cuenta los siguientes medios. Vamos a comparar los siguientes medios. ¿Okay? Tenemos lo que es prensa, el telégrafo, la radio, la telefonía, la televisión, el internet. ¿Ok? Cuando hablamos de prensa, tenemos que tener muy en claro que hablamos de la prensa escrita, ¿no? Prensa es los diarios, como el Heraldo, la Tribuna, etcétera. Todos esos periódicos, revistas, eso es la prensa, ¿no? Entonces, vamos a hacer un cuadro comparativo, vamos a comparar cómo han avanzado a través de la historia de Honduras estas tecnologías, ¿no? Luego van a elaborar un mapa conceptual con los conceptos de comunicación e información, ¿sí? Escribirlo en el cuaderno y luego subir a la plataforma de modo la evidencia. En caso de no poder subirla, enviar al WhatsApp del docente. ¿Okay? Como ustedes sabrán, nos toca la clase el día miércoles, por lo cual necesito que a las 4 p.m. por muy tarde usted suba el video. Siempre recordarles que tendremos que suba el video, que suba su trabajo y siempre recordarles que el día viernes, perdón, que el día miércoles también vamos a tener la reunión por Zoom y que se puedan conectar, ¿verdad? Y sin más que agregar, chicos, un feliz día y nos vemos más tarde en la reunión de Zoom.